llamarlo al frente en la narrativa y darle una posibilidad de ser el que mira o el mirado. Entonces así yo escogí que hubiese algunos personajes, digamos, actuar con mucho más libertad fabuladora dentro de las posibilidades de la época, ¿no?, a la que uno se está refiriendo. Y de estas novelas históricas recientes, encuentro especialmente interesante el trabajo de escritores mexicanos como Enrique Serna, y a lo mejor han leído su novela sobre Santana, El seductor de la patria, o Rosa Beltrán, que con soberbia ironía trata el cortísimo periodo de Iturbide en la corte de los ilusos, o Ana García Bergua, una narradora nacida en los 60, narrando la historia increíble de las mujeres abandonadas a su suerte en la isla de Clipperton después del naufragio de sus maridos militares, quienes estas mujeres intentan sobrevivir no solo físicamente, sino dignificando su vergüenza y oprobio en una novela que se llama Isla de Bobos. Es muy interesante como un mismo episodio, la isla de Clipperton, quizás es que Ana García Bergua escoge otro punto de vista, escoge el de las viudas, porque a los maridos los matan cuando están intentando salir y salvar, que me parece una novela necesaria porque es un tema que casi no se ha tratado, de Fabricio Mejía Madrid sobre Díaz Ordaz. Disparos en la oscuridad. Se llama La Rosa de la China, habla sobre nuestra relación Japón-México desde la colonia, y desde luego ahí está la China poblana, que a lo mejor lo conocen. Vive en Saltillo con su novela Canción de Tumba, una novela muy perturbadora, autobiográfica y descarnada, pero la ganaron en su primera emisión El expediente del atentado de Álvaro Uribe, una novela alrededor de la posguerra o la guerra civil española, la guerrilla fuera de España, desde Francia, terminando la guerra civil, las dificultades o los obstáculos o las decisiones. Más bien yo creo que cuando uno escribe uno toma decisiones, las decisiones que hay que ir tomando y lo que hay que resolver, o lo que yo tuve que resolver para enfrentarme, por ejemplo, a escribir una novela alrededor de Sor Juana, que se llamó Yo la Peor, habiendo muchísima información sobre Sor Juana, muchísimos estudiosos, aficionados y académicos dedicados durante muchísimos años, una cantidad de información muy vasta. Entonces, ¿cómo proceder para escribir una novela que no pretende ser una biografía? De repente en los boletines o en la información se dice que es una biografía. No, yo no quiero hacer una biografía sobre Sor Juana. Ese sería otro tipo de trabajo y no es el que me interesaba. Yo me quería contestar una pregunta, porque yo creo que se escribe porque uno se quiere contestar preguntas, no es que llegue a respuestas. La literatura se aproxima a ciertas verdades. Yo que vengo de la ciencia, porque estudié biología, que era trabajar con verdades objetivas y comprobables, pues he comprobado que lo que hacemos en la literatura cuando leemos o cuando escribimos es estar en el terreno de las verdades relativas. Ya el Quijote lo demostraba, el Quijote veía la vida de una manera, los otros la veían de otra, y podían coexistir y las dos eran posibles. Entonces, yo me quería contestar una pregunta, me quería contestar esto que les formulaba al principio. ¿De verdad Sor Juana dejó de escribir? ¿De verdad guardó silencio al final de su vida? ¿Cómo fue esa última etapa? Yo pienso que tenía otra estrategia para sobrevivir a esta especie de cerrazón del mundo de fuera, porque su intelecto y su imaginación no podían haber, ¿cómo puede callarse y pensar, no? Tiene que resolver dos dilemas: esté en el terreno de lo histórico o no, qué y cómo, qué historia cuento y cómo la cuento. Y el qué para mí era, quiero resolver esta pregunta, quiero contar a Sor Juana, pero ¿cómo? Y cómo, la pista me la dio la propia Sor Juana. Primero porque el propio obispo Fernández de Santa Cruz, para escribirle a Sor Juana, se disfraza en estas formas del barroco de Sor Filotea, como una hermana. Y luego porque Sor Juana menciona en su respuesta a Sor Filotea a la maestra que puede testificar porque aún vive. Aunque no está documentada, es una especulación basada en los caminos, y fue por agua, llegar a Chalco y tomar una embarcación para entrar a la Ciudad de México. Algunos de los telegramas revisados, un poco para darnos idea de cómo estas son enfermeras un poquito antes. Es la Cruz Blanca Mexicana, que es la anterior a la constitucionalista. Esta foto es interesante porque
Mire, Leonor es esta señora, ella es Leonor Villegas de Maglón, aquí está Carranza, ahí están como todos en una convivencia, ¿no? que nos da idea de cómo seguramente era. Esta es de 1911, es anterior. Ahí está Carranza, Leonor Villegas y Lily Long. Lily Long era enfermera, era una norteamericana, es la que adiestra a las chicas. Lo que es interesante también es imaginarse cuáles eran las condiciones, y eso había que investigarlo. De qué manera curaban, qué usaban. Ahí está muy bueno. Esto es música, creo. La banda de... Este es muy interesante, me parece, es un día de campo. Ahí está Carranza, Isidro Favela, y ahí está Lilo y Leonor Villegas. Y pienso que era también darle a su vida una situación que nunca otro hecho les... O sea, estaban conversando con los generales, estaban haciendo la historia. O es lo que ellas seguramente sentían. Es interesante que entre las cartas que revisé, por ejemplo, la letra de Carranza era diferente en unas y otras. Entonces uno se pone a pensar, esta la dictó, esta la escribió, unas eran en un tono más personal, otras menos personal. Jenny Page, no, eran máquinas de escribir, máquinas de escribir. Esta foto es la que les digo que es perturbadora. Hacían comités de la consolación, les daban el pésame a las familias cuyos hijos habían muerto. Pero miren la pose, o sea, ella posa como con cierta... Hay una contradicción entre la noticia y la manera en que posa.